Bueno, estimadísimos, bienvenidos entonces a este nuevo vídeo en donde estamos estudiando la dimensión social. Y quiero que nos acerquemos a un autor que es muy importante y es Hegel. Un autor que es muy complejo, muy difícil de poder enseñar, transmitir y captar. De todas maneras, digamos lo siguiente. En mi opinión, Hegel se ve muy influenciado no solo por el pensamiento de Kant y por el pensamiento de sus amigos como Fichte, que tiene un papel muy importante dentro de su pensamiento, sino que, en mi opinión, va a tener un impacto muy fuerte de Spinoza, porque va a retomar mucho de sus teorías. Y eso que hablábamos del conatus, para Hegel va a tener otro nombre y él lo va a llamar el espíritu puro. Y ese espíritu entonces se coloca en la historia, en todo lo que existe, pero específicamente en el ser humano. Y entonces ese espíritu puro, que es al mismo tiempo fuerza de vida, también para Hegel va a tener una característica distinta, y es que ese espíritu es ante todo conciencia. Y por ende, esa conciencia se va desplegando, es decir, se va desarrollando en la medida en que el ser humano individual va desarrollando su propia conciencia, y después de eso, y a partir de ella, va desarrollando la conciencia colectiva de la humanidad. Y es allí cuando el ser humano va desarrollando una conciencia colectiva de la humanidad, en donde el espíritu al mismo tiempo va desarrollando su propia conciencia. Eso quiere decir que no es una concepción, digámoslo así, de un Dios que está arriba y ya tiene todo determinado y mueve los hilos de la historia, sino que es un Dios que se mete en la historia, y en la medida en que la historia va avanzando en la libertad y el libre albedrío del ser humano y de las condiciones propias del ser humano y de la finitud y del egoísmo natural y de también el impulso de vida que hay en el ser humano, se va desarrollando la conciencia individual y la conciencia colectiva. Y esa conciencia que en últimas va a propender por descubrir justamente lo que es y lo que debería ser el ser humano y lo que debería ser la vida en sociedad, ¿no? Y entonces es muy interesante porque Hegel va a decir que esa tesis, que es el espíritu colocándose como impulso de vida y conciencia, tiene una antítesis, que es aquello que se contrapone a la tesis, que es lo que Spinoza decía, todo aquello que atenta contra el conatus, pero que Hegel va a decir está en nosotros mismos y está también en la historia. Las guerras, el egoísmo, los genocidios, las tragedias naturales, los conflictos, las luchas, las confrontaciones, la pobreza, el hambre, la esclavitud, son procesos que van permitiendo, y ojo con esto, desarrollar la conciencia. ¿Cómo podría yo ser consciente de la salud sin la enfermedad? ¿Cómo yo podría ser consciente de la bondad sin el egoísmo y la mezquindad? ¿Cómo podría yo ser consciente de la paz y de su importancia sin la guerra y el conflicto? ¿Cómo yo podría valorar y apreciar la estabilidad si no existiese el caos y la inestabilidad? ¿Cómo podría yo descubrir y reconocer el valor del ser humano si ese valor del ser humano no hubiese estado muchas veces en un grave peligro por las guerras, por el hambre, por la lucha del poder? Y entonces Hegel va a empezar a decir todas estas cosas que han pasado en la historia y que nos pasan en lo individual y que parecen ser tan negativas, realmente tienen una finalidad fundamental, porque son las que nos permiten tomar conciencia de la importancia del ser, tomar conciencia de nuestro lugar, tomar conciencia de la vida que deberíamos tener.
y nos va a llevar además a algo muy importante, y es a superar esa antítesis, es decir, a superar esas situaciones que se anteponen o que se contraponen, más bien, perdón, al conatus de Spinoza, ¿cierto? Lograr sobrepasarlas, y no va a ser por medio ni de la lucha ni de la violencia, sino del conflicto, sino va a ser por un despliegue aún mayor del conatus, de la bondad, de la compasión, del perdón, de la inteligencia, de la razón, de la ciencia, de la humanidad misma. Y es allí donde la conciencia se va a ir ampliando. Entonces todo lo que ocurre en la historia y todo lo que está puesto en la historia y todas esas condiciones naturales del ser humano de las que había hablado eh, Hobbes, no son eh, una cuestión tan negativa, ni son cosas que nos deberíamos preguntar el por qué existen, sino comprender que existen para que tomemos conciencia del conatus y lo desarrollemos mucho más. Entonces eso me parece genial porque nos coloca en una tarea muy interesante. ¿Qué hacer frente a la guerra? ¿Qué hacer frente a la maldad? ¿Qué hacer frente a la injusticia? ¿Qué hacer frente a la pobreza? Entonces muchas veces tenemos una visión pesimista y nos terminamos metiendo o en el mismo esquema de someter o en un esquema de conflictividad o en un esquema de sencillamente resignación, y no puede ser posible. Tenemos que descubrir que esas realidades están puestas para que descubramos el valor del conatus y de la vida, y que para que las venzamos por el desarrollo mismo de la bondad y de la conciencia. Entonces eso me parece espectacular. Ojo, nos quedan 2 videitos o incluso uno, y con ese terminamos la dimensión social. Muchas gracias.